quisiera preguntarle primero, ¿qué le ha parecido, por ejemplo, el panorama actual, por ejemplo, esto hace poco, esto de que ha ocurrido con esto de los incendios que ha ocurrido a lo largo del país? Hace poco fue acá en Puerto Montt, hace un tiempo anteriormente ya había sido en Biobío, Araucanía y Magallanes. ¿Usted qué piensa? ¿Esto es una coincidencia y sobre este incendio intencional? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, los incendios forestales generalmente son por descuido de seres humanos, o intencionalmente o por negligencia. Ujú. Eh, Ahora estamos en una época del año en que hay mucho calor, coincidentemente por fenómenos climáticos en todo el país ha hecho mucho calor. Y eso se junta a veces con negligencias de Ujú. O sea, como lo que se afirma, ¿no es cierto? No ujú. tengo conocimiento más profundo Ujú. en las Torres del Paine fue descuido de algún o Turista. algunos turistas que provocaron ese incendio, que fueron una parte forestal, otra parte de pasto y otra de Y, potreros, ¿no? Pero es un daño ecológico importante. Ahora, lo de la octava región fue un incendio importante. Nosotros veníamos de vuelta en avión de Santiago y se veía el, la extensión fuego. del incendio, del fuego y por el humo. Y causa un daño terrible en muchas personas, no solamente es importante las empresas, sino que los trabajadores que allí laboran, que quedan sin su fuente de trabajo, y las personas que viven en el entorno que perdieron sus viviendas, los eh, bomberos que son de las brigadas forestales, que estos pertenecían a la empresa Mininco, murieron 6 o 7. Entonces todas esas pérdidas son irreparables, ¿sí? Y también, Muchas veces producto de una irresponsabilidad. Ahora todo eso se tiene que investigar seriamente para asignar responsabilidad. No se puede decir a priori fueron estos, fueron los otros. perfecto, pero por ejemplo, el caso por ejemplo de Carahue, donde fallecieron, no tengo la cifra actual, pero hasta donde yo tengo informados fueron más de 7 personas que ya han muerto, esos guardabosques. ¿Cuál a su juicio debería ser la posición del Estado frente a las familias de esos guardabosques, a esos guardabosques que han fallecido y que terminaron de una manera, y los que sobrevivieron han quedado con secuelas para toda su vida? ¿Habría que haber alguna forma de indemnizarlo o habría que responsabilizar a la empresa de eso que contrata su guardabosques? Bueno, allí hay una empresa poderosa, Forestal Mininco, una empresa poderosa, que tenía un subcontrato con una empresa pequeña que es la que tiene a estos brigadistas que están operando muchas veces sin mayor capacitación. Hay algunos que tienen experiencia, pero otros se enganchan como muchachos recién egresados de enseñanza media que señalaban ahí fue aceptado en la escuela de suboficial de carabineros y estaba trabajando en eso para juntar dinero con el fin de pagar la matrícula de la escuela. Otros que también eran estudiantes que con el fin de reunir dinero durante el verano se dedican a esas actividades. En el fondo son gente que son temporeros, trabajadores temporeros que laboran esas funciones muchas veces sin mayor capacitación. Entonces allí hay una empresa privada que tiene que hacerse responsable de sus trabajadores. ¿Por qué siempre el Estado va a tener que asumir las responsabilidades frente a situaciones que muchas veces son responsabilidad de una empresa que tiene un capital importante y que
debe asumirla, O sea, en ese hacerse juicio, responsable de su gente. ese juicio, la empresa tiene que asumir la responsabilidad y debe, porque aquí en el fondo lo que te estás escribiendo y lo que han planteado otras personas, de que aquí hubo una negligencia en términos de que estos guardabosques no estaban preparados para ir a enfrentar a esa catástrofe y que en el fondo muchos consideran que la llevaron a una especie de suicidio al mandarlos sin poder enfrentar este fuego que ya llevan más de miles de hectáreas que ya van quemándose, quemado. Claro, es que allí es donde las empresas juegan a que no pase nada. Es decir, su deseo es que no pase nada. Y también allí se quedan en eso y no preparan a esa gente en cuanto a las funciones que tienen que desempeñar y los peligros que eso significa. Un incendio forestal es muy peligroso, ¿sí? Porque depende de las corrientes de aire, de los vientos, del cambio de los vientos y de la temperatura ambiente que se genere y por eso se produce de que muchas veces el fuego se propaga a distancia. Perfecto. Y por ello hay que hacer una investigación. Lo que le corresponde a los organismos del Estado responsable es hacer la investigación, entregarle a la Fiscalía Nacional la facultad y las facilidades para que hagan las investigaciones y allí se asignen quiénes son los responsables. Ya, perfecto. Yo también quería preguntarle, el año pasado fue un año de mucha movilización, de un movimiento ciudadano, ocurrieron muchas situaciones, el movimiento estudiantil, el movimiento de las Patagonias sin represa, o sea, contra Hidroaicén, un gobierno que todo el tiempo en cada encuesta iba bajando y terminó el año con un 34% de aprobación y más de un 60% de rechazo. A su juicio, ¿cuál es la razón de que efectivamente este gobierno no haya podido acercarse a la gente o no haya podido arreglar estos movimientos o hacerlo escuchar o por lo menos lograr más apoyo ciudadano? Bueno, durante la campaña presidencial el actual presidente hizo muchas promesas. Mientras ellos fueron oposición, la derecha fueron muy críticos de lo que estaba haciendo el gobierno de la Concertación y vieron que las cosas eran muy fáciles de enfrentar y han ido, y la gente y los movimientos ciudadanos están cobrando el cumplimiento de esas promesas. O sea, a su juicio, el presidente ilusionó mucho a la gente y la expectativa, cuando la gente está respondiendo a expectativas que no se han cumplido. Evidente. El movimiento estudiantil, por ejemplo, duró demasiado. Aquí hay una no respuesta rápida de las autoridades de gobierno que permitieran que se llegara a un acuerdo y se dejó pasar el tiempo, como muchas veces. Y como este es un gobierno de empresarios, los empresarios están acostumbrados que cuando hay una huelga en sus empresas dejan pasar el tiempo hasta que los trabajadores no tienen otra que volver a trabajar y renunciar a muchas de sus demandas. Pero aquí se han encontrado con un movimiento ciudadano que no solamente se está dando en nuestro país, sino que todo el mundo está reclamando respuestas de los gobiernos y había que generar respuestas rápidas. Ahora también pienso que en muchas ocasiones las demandas hacen mucho énfasis en los derechos y la gente también tiene deberes, todos tenemos deberes y tiene que haber un equilibrio, un justo equilibrio entre los derechos y los deberes. Entonces tiene que haber también una flexibilidad de ver hasta dónde el país puede responder, porque tampoco nos podemos poner como los que somos oposición, nos podemos poner
en una situación de exigir que se den pasos demasiado avanzados, apresurados, que pueden significar que el país se debilite por otro lado, y creemos otras situaciones de problemas. También en lo que se refiere a educación, los cambios en educación son tremendamente lentos. No podamos aún tener un trato más igualitario y que se puedan asignar recursos suficientes como para que, por ejemplo, en la educación podamos, la educación pública realmente tenga niveles de alcance, niveles de calidad que tienen algunos establecimientos pagados o subvencionados. Lo otro que quería preguntarle, don Pascual, usted es demócrata cristiano. ¿Cómo ve la realidad de la democracia cristiana actual? O sea, la democracia cristiana es un partido que ha vivido muchas crisis, momentos que ha estado muy bien y momentos que no ha estado muy bien. La democracia cristiana es un partido que se caracteriza por tener muchas corrientes. Los chascones, colorines, guatones, príncipes, la última. Y ¿qué piensa usted, por ejemplo, de las corrientes que tiene la democracia cristiana? ¿Cree que eso ayuda o eso es algo que ha perjudicado a la DC? Mientras el debate interno sea leal y se base y tenga un respeto por los principios de la democracia cristiana, no hay ningún problema. Es decir, las discusiones leales y de altura, con un análisis de las realidades, con seriedad, enriquecen a cualquier movimiento. Es decir, la democracia cristiana no es un regimiento, y por lo tanto, dentro de lo que son sus principios y su doctrina, puede haber interpretaciones, hay algunos que creen que los cambios se tienen que hacer más rápido, otros que creen que pueden ser más lentos. Hay distintas visiones, pero todos basados en un mismo principio. Ahora, como tú dices, han pasado épocas de gloria para la democracia cristiana y periodos también bajos en que hemos estado en situaciones bastante difíciles, y otras que nuevamente son los vaivenes de la vida de todos los movimientos políticos. ¿Sí? Ahora estamos viviendo un momento bastante delicado en cuanto a la política en general, no solamente del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que el compromiso con los más pobres, el compromiso con la sociedad tiene que ser siempre de estar al servicio de los más necesitados. Eso por lo menos eso es mi pensamiento. Es decir, los políticos no pueden estar al servicio de sus propios intereses o de sus propios proyectos personales. Y en general en todos los partidos se está dando, es decir, de que los líderes piensan a muy corto plazo y como se dice, mirar el ombligo, y no ven el beneficio de la sociedad en general. Y yo creo que la democracia cristiana y la concertación como un conglomerado que logró en estos últimos años grandes avances en el país, es necesario sentarse a debatir francamente un proyecto de futuro para el país, una propuesta que sea construida también escuchando a la gente, de modo de darle una salida a esta situación difícil que está viviendo toda la sociedad chilena y latinoamericana y en el mundo. Tú ves que en todas partes en Europa hay una crisis tremenda,
que es necesario que los políticos se sienten a construir una respuesta que sea cierta y acogida por recogiendo las necesidades de la gente en general. Es decir, no puede seguir cada uno de los líderes pensando yo voy a hacer esto porque esto me va a beneficiar a mí mañana y voy a ayudar a mí y a mis más cercanos. No, aquí tenemos que pensar en un proyecto que beneficie a todos. Sí. Falta mística, falta entrega, falta... Yo veo, por ejemplo, a veces los mismos jóvenes se van convirtiendo rápidamente en viejos, ¿sí? En ese sentido. Les gusta mucha comodidad. Nosotros cuando éramos cabros y los fines de semana nos entregábamos para ir a trabajar con la gente, para ir a trabajar a los campos. Muchas veces teníamos que viajar a Deo, no en una camioneta 4x4, ni alojarnos en los mejores hoteles, sino que a veces en la casa de cualquier camarada o persona, algún campesino que nos da alojo y todos felices. Pero ahora hay que... se están fijando en cuánto me va a reeditar eso. Yo quería preguntarle también, la democracia cristiana en Chile fue un partido que se caracterizó por tener un tiempo muy momentos de gloria. Al principio nació como la Falange Nacional, un partido que en el fondo surgió de la juventud conservadora que se rebeló y que prefirió apoyar a Pedro Aguirre Cerda en esa elección y posteriormente siguió un camino propio hasta que finalmente se funda el Partido Demócrata Cristiano. En esa época la DC logró presidir todas las federaciones de estudiantes, logró liderar incluso los movimientos sindicales. Hubieron líderes sindicales muy reconocidos que fueron demócratas cristianos, que les tienen mucho respeto desde todos los sectores políticos. En la actualidad no hay, la DC, no menos la democracia cristiana universitaria está muy pequeñita. La democracia cristiana tampoco se ha mostrado una democracia cristiana poblacional. Había un tiempo una dirigente que ya falleció, María Rosas, que es una de las líderes sindicales de la democracia cristiana, que dijo que a la democracia cristiana le faltaba población, le faltaba regresar a lo que era el contacto con los movimientos sociales y con la gente en particular. ¿Qué piensa usted sobre eso? Eso mismo. Eso mismo. Si yo me formé precisamente, yo tengo 54 años de militancia en la democracia cristiana. De muy joven, entrando a la adolescencia, me encontré con que mi doctrina, mi forma de pensar, yo pertenecía a grupos de acción católica y también en mi colegio teníamos trabajos con la gente en las poblaciones. Soy de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, íbamos a trabajar con la gente pobre, ayudarlos en arreglar sus casas, en solucionarle problemas. Y después, bueno, allí en mi comuna, en Villa Alemana, ahí me encontré con los jóvenes que eran de la Falange y allí me entusiasmé y me uní a la democracia, a la Falange primero y después a la democracia cristiana. Y fui dirigente estudiantil. Eso es más que el tiempo, déjalo nomás, porque es el tiempo que se marca. Y entonces fui dirigente universitario de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, de la Federación de la Universidad Católica de Valparaíso. Y después, cuando salí a trabajar como profesor, al año ya era dirigente. Ya, más o menos para terminar, don Pascual, ¿qué cree usted, por ejemplo, primero,
hablando por ejemplo la directiva actual de la democracia cristiana, pero no solamente del PDC, sino también de la JDC. Quisiera preguntar, ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia que debe tener tanto la directiva del Partido Demócrata Cristiano como la directiva de la Juventud Demócrata Cristiana para lograr integrar más militantes, sobre todo jóvenes? Y también, ¿cuál debe ser la posición de la democracia cristiana en materia de alianzas? Porque se ha hablado mucho sobre ampliar la concertación en la DC del partido, que me parece estar menos dispuesto a eso. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los jóvenes y los demócratas cristianos en general es dar testimonio, incorporarse a donde estábamos en la Federación de Estudiantes, en los centros comunitarios, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos. Nosotros allí trabajábamos, constituíamos centros universitarios en las comunas, universitarios que iban a trabajar. Cuando no había profesores para los adultos, éramos nosotros los que hacíamos. Entonces, esos testimonios van generando compromiso, van generando ejemplos a imitar y a unirse a un movimiento que está en marcha y que está sirviendo a la gente. Y si nosotros como demócratas cristianos no estamos en esa, o son muy pocos los que están, evidentemente que la gente no se siente comprometida. Tenemos que tener un compromiso, tenemos que tener un mensaje y una propuesta de construir sociedad clara para la gente y que es para todos, no para beneficiar a unos pocos. Ahora, en cuanto a las políticas de alianza, yo creo que la democracia cristiana ha dado ejemplos en este país de siempre buscar unas alianzas y de facilitar esas alianzas. Tampoco podemos pensar de que la democracia cristiana siempre que tiene que estar cediendo frente a lo que se le ocurre a algunos líderes de otros sectores políticos. Uh-huh. Tenemos que también ser claros en eso. Uh-huh. Es decir, nos vamos a sentar a conversar, pero francamente con generosidad todos. ¿Y a quiénes invitaría en eso si usted fuera presidente de la democracia cristiana? Le pongo un caso hipotético: si usted fuera presidente de la democracia cristiana y los otros partidos le dijeran conversemos, ¿qué le pediría a usted a los otros partidos? ¿Qué compromiso les pediría? Por ejemplo, el Partido Comunista, o PRO, MAO, o los otros partidos. Si tuvieran que conversar con usted, con ellos, ¿qué le pediría? Bueno, una disposición a llegar a acuerdos, de construir un proyecto de propuesta para solucionar los problemas en los distintos sectores que están en problemas, en educación, en salud, en desarrollo social, en construir realmente equidad en todos los sectores. En todo eso con lealtad entre todos. Por ejemplo, ahora actualmente el alcalde Ron Rabindranath Quintero Lara ya dijo que no va a repostular, no va a seguir siendo alcalde, y con ello se abrió todo un panorama, un cambio de paradigma sobre quién va a ser ahora el candidato. En ese sentido se ha hablado de candidatos socialistas, pero no mucho de otros partidos, en particular la democracia cristiana, que aquí tiene un cierto poder, porque además tiene concejal y también tiene un diputado. El diputado de la zona es de la democracia cristiana, y lo curioso es que no haya salido un candidato de democracia cristiana todavía. Bueno, hoy día a las 7 de la tarde hay una reunión del partido en la cual se proclama ¿A quién? El candidato a postular porque a la dentro de la concertación hay un acuerdo. Uh-huh. Que en la alianza que significa la concertación, en las listas comunes que se vaya en cada comuna, valga la redundancia,
hay un proceso de primaria. En este caso, como la Internat ha renunciado a una reelección, corresponde ese proceso de primaria. Ahora, el candidato de la democracia cristiana en la comuna de Puerto Montt a esa primaria es el actual alcalde de Magallanes, Juan Cárcamo, que es el presidente regional de la democracia cristiana. Él va a ser candidato a alcalde, por eso va a competir acá en Puerto Montt. En la primaria de concertación. Ah, perfecto. Y una pregunta, ¿cree posible que la ADC pueda ganar esa primaria? ¿Por qué no? Se lo pregunto. Y otra cosa, también en el PDC también se ha conversado el tema de que esa primaria no solamente están los candidatos de la concertación, sino también candidatos de los otros partidos, con el objetivo de presentar un candidato por comuna, de oposición. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que se puede lograr? Siempre y cuando todos estén dispuestos a participar en un proyecto común. Por supuesto que si una persona quiere ser, o un movimiento ciudadano quiere postular a un representante en esta primaria, tiene que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a representar el pensamiento común de la alianza política denominada en este caso Concertación de Partidos por la Democracia. Sí, claro, se lo pregunto porque en la gente que se está invitando es gente justamente que no pertenece necesariamente a la concertación. O sea, la concertación, como sabemos, es una alianza donde la conforman el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Pero se está invitando a gente de otros partidos, como le reiteraba, el PRO, el Partido Comunista, el MAS y otros partidos, a formar efectivamente una primaria en conjunto. Yo le digo, una primaria significaría que en caso de perder todos los demás candidatos no van a ser candidatos. Esa es una cosa... A eso tiene que estar dispuesto. Claro, es una cosa complicada también. Pero claro que sí. Y eso es lo que también yo veo que dentro de las costumbres que se han adquirido en los partidos políticos y en las organizaciones sindicales, en las organizaciones empresariales, es se manifiestan proclives a su participación y en una disputa, como este caso, una elección, con determinadas reglas del juego, con determinadas condiciones. Y cuando pierden, dicen que hubo fraude, que el procedimiento fue malo, que no está de acuerdo, y empiezan a tirar piedra al techo. Y quizás esto sería como para empezar a finalizar. ¿Cómo ve usted el panorama de la próxima elección municipal? Un panorama que se ve un poco incierto, en el sentido de que efectivamente, para muchos dicen los políticos hoy día están muy desesperados, o muchos dicen están muy asustados, porque ahora, por ejemplo, ahí se logró finalmente, tras un acuerdo, oposición, gobierno, independientes, comunistas, todos los sectores, PRI también, de que efectivamente se llevó a cabo la llamada inscripción automática y voto voluntario, donde efectivamente va a ingresar, eso significaría que ingresaría un nuevo electorado, es que efectivamente eso cambia totalmente el paradigma. Desde su punto de vista, de un político de mucha trayectoria, especialmente un demócrata cristiano muy reconocido, ¿cómo usted ve el panorama en la próxima elección municipal que viene ahora? Bastante incierto, sí, porque entran a participar un grupo, son algo así como 4,5 millones de personas más que tendrían derecho a participar como electores. Ahora, vamos a ver de esos 4,5 millones más que tienen derecho a votar, ¿van a ejercer ese derecho? ¿Cuántos? Y hay estudiosos y algunas informaciones, ¿no es cierto?, de los países en que tienen esta votación voluntaria, en que allí votan generalmente los más informados y los más comprometidos o los de mayor nivel económico, y no generalmente no votan
las clases más populares y los de menor educación y por ende menor información. Entonces, yo vi muchos abrazos en la derecha y cuando la derecha está muy contenta a mí me genera cierta sospecha. Pero usted cree Yo francamente sería partidario de esta inscripción abierta para todos, pero informado para mí el voto es un deber y no un y derecho. un derecho. Son las dos cosas juntas. Así es. Y- Es un deber y a su vez es un derecho. Y por lo tanto, para mí el voto debería ser obligatorio. O sea, para usted el voto eso debe ser obligatorio. Perfecto. Y se lo preguntaba porque en el fondo hoy día en las últimas encuestas mostró un gobierno por el suelo, una oposición por el suelo, y la pregunta entonces, incluso en la última encuesta salió que el 37% de los ciudadanos se identifica con una organización política y tenemos el resto que no se identifica. Entonces la pregunta es ¿dónde van a ir esos votos? Es casi prácticamente toda la gente. Entonces, Los líderes políticos a todos los niveles se sienten a conversar y a plantearse cuando hay alianza, que esa alianza para qué lo que es, qué contenido tiene, qué respuestas entrega, qué propuestas exhibe, para qué está pidiendo el voto. Y si esa propuesta realmente contiene las esperanzas y las aspiraciones de la gente. sí. Una cosa, y estas son las dos cosas. La primera pregunta me gustaría que respondiera solamente sí o no. ¿Debe llevar candidato presidencial la democracia cristiana en la próxima elección presidencial o por lo menos ir a una primaria? Sí, Sí. sí, ¿por qué no? Y Pero nosotros, la democracia cristiana ha tenido 3 gobiernos a su cargo, lo han encabezado y son exitosos. Muchas veces se analiza así livianamente y se trata de ningunear a algunos de los presidentes demócratas cristianos. Y si uno analiza cifras y antecedentes, ve que lo que se ha construido en los gobiernos en que ha participado y lo ha encabezado un demócrata cristiano ha sido gobiernos exitosos. Es ¿a importante. usted en general, don Pascual, le gusta Jimena Rincón o preferiría otro candidato demócrata cristiano a la presidencia? Mire, en este momento yo no te podría decir si lo que yo puedo decir es que Jimena Rincón tiene el pleno derecho a manifestarse como en lo que ella plantea. Así como hay otros como Claudio Rego, como Horacio Walker, Perfecto. u otros que lo manifiesten. Todos tienen derecho a. Pero, por ejemplo, ¿cuál debería ser la característica principal que tendría que tener el candidato de la democracia cristiana? ¿Debe ser joven? ¿Debe ser mujer? ¿Debe tener experiencia? ¿Qué es lo que sea? Mira, yo creo que en este momento tiene que ser para mí tiene que ser una persona joven, diría yo. Oh. No tan lolito tampoco, ¿sí? Porque el ser presidente de la República significa mostrar una trayectoria también, ¿no? Responsabilidad. Mostrar las competencias que tiene para el cargo. Los años que llevamos de este gobierno hemos sido testigos de un presidente que para mí ha desprestigiado la institución de la presidencia de la República. La desprestigiaron. La ha desprestigiado, ¿no? Porque no ha estado a la altura de lo que es de un estadista. No ha estado a la altura de lo que han sido en Chile los presidentes de la República. Considerando de que él fue hijo de un destacado DC, o sea, su padre, el señor Piñera, fue uno de los fundadores. José Piñera, Fue uno de los fundadores. Fue diputado. Y fue el primer presidente de la Federación de la Universidad Católica y fundó el primer demócrata cristiano presidente de una federación. Entonces también llama la atención todo eso. Que todos dicen que efectivamente no tiene experiencia política para alguien que lleva tantos años en la política, o por lo menos no entiende cómo funciona la política. Esa es más o menos la crítica que le han hecho en general, incluso a sus propios partidarios.
Usted me acaba de decir que, por ejemplo, tiene que ser una persona joven, pero no tanto, con cierta experiencia, porque Una mediana edad que le haya permitido tener una trayectoria y demostrar que realmente tiene las condiciones de conducir un país. sí, Y bueno, un presidente tiene que estar sustentado por un partido político, por un movimiento de partidos políticos, por una alianza que, como lo he señalado anteriormente, tenga una propuesta que, que sea atractiva para la ciudadanía y que represente que está recogiendo las aspiraciones de la gente. sí, se lo digo porque la democracia cristiana, si no me equivoco, cuando fue candidato, llegaron candidato a Eduardo Frei Montalva, una de sus grandes banderas era los jóvenes. Si uno se acuerda que cuando llegó Frei Montalva al poder hizo algo que ningún político había hecho en ese momento, que un cambio era generacional, donde tenía la mitad de sus ministros alrededor de 30 años, y Sí, es una sí, cosa sí, llamada, que sí. llamó mucho la atención. Su gabinete tenía un promedio de edad de 35 años. Entonces eso llamaba, eso fue una cosa muy experimental y que muchos criticaban por el sentido de que era muy arriesgado poner gente que tenía muy poca experiencia a conducir ministerios como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, o sea, perdón, el Ministerio del Interior, todo eso. Entonces poner gente que estuviera bordeando el 30, 35 años, a lo mucho 40 años, era como un poco arriesgado. En ese sentido, ¿usted cree que esa es más o menos la línea que tiene que volver la democracia cristiana para poder convocar? ¿Volver a integrar a hacer un cambio generacional? Claro, yo creo que las nuevas generaciones tienen que asumir responsabilidades que son importantes que las asuman, gente con otras ideas, que estén más en el mundo de hoy. Eh, yo creo que ellos son los responsables de dirigir el movimiento. Y le pregunto también, por ejemplo, que yo veo algunos demócratas cristianos, o he sabido demócratas cristianos, que por ejemplo presiden asociaciones de consumidores, o presiden gremios, todo eso, pero eso nada parece influir mucho, o por lo menos no, eso no sé, o parece que la gente, por ejemplo, a veces tiene, presidiendo una federación o un organismo, un demócrata cristiano no sabe qué es demócrata cristiano, o aparentemente no le interesa. En cambio, en esa época sí era importante, o sea, por lo menos sí era una cosa que beneficiaba mucho a ese partido. ¿Por qué cree que hoy día eso no pasa? Bueno, en todos los partidos, como que, no sé, como que tratan de ocultar su símbolo, como que lo que decíamos al principio, así, cada uno eh, como que construyen proyectos personales y no proyectos colectivos, proyectos del movimiento, del partido político, de la tienda política. Y de aquí yo creo que es necesario el llegar a consensos que permitan la construcción de propuestas colectivas que lleguen a buscar soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Según, ya estoy en la última pregunta, ¿qué tan importante debe ser, por ejemplo, para levantar un candidato a la democracia cristiana o para las elecciones municipales o para cualquier evento, el tema del presidente de la democracia cristiana? ¿Qué tanta importancia tiene eso? Por ejemplo, la idea, Walker dijo que no va a ser candidato a la presidencia y por tanto eso abrió también un paradigma en la DC. Se ha hablado de Aldo Cornejo, se ha hablado de Fuad Chaín, se ha hablado de Laura Albornoz, se ha hablado de diferentes candidatos a la presidencia de ese partido. Yo le pregunto, ¿qué tan importante es para la DC, que es el partido con más afiliados, que el partido con la más grande bancada de senadores, con más alcaldes? ¿Qué tan importante es la figura del presidente de la DC? Yo creo que más importante que quien sea el presidente es lo que represente dentro de su propuesta a llevar adelante con los principios del Partido Demócrata Cristiano. Pero ¿qué es lo que debería hacer el presidente? O más bien, ¿qué no debería hacer un presidente de la democracia cristiana? ¿Qué cosa, por ejemplo, qué decisiones no debería tomar? Dice, por ejemplo, no decisiones personales o no buscando algo. No buscando algo que lo beneficie a él.
Y todo demócrata cristiano debe ser así, es decir, nuestra primera disposición es de servicio. Yo por lo menos estoy en política y he estado en política primero para servir. No para ganar algo, claro. No. Claro, porque por ejemplo hace un tiempo, o sea, hace unos años, hubieron las dos corrientes principales que tenía la democracia cristiana, los colorines y los guatanos. En un momento le tocó estuvo liderando la DC Adolfo Saldívar y posteriormente Soledad Alvear, y ambos tenían ambiciones presidenciales. Muchos dicen que eso perjudicó la DC. ¿Qué piensa usted? Mira, si no es grave decir de que tengan aspiraciones de ser presidente. Sí, yo creo que en todo político de ese nivel siempre estarán pensando en que... Gracias, don Pascual, por su entrevista. Entonces, le agradezco mucho. Ya, de nada. Ya.